sí, vos preguntame que nosotros... 10:48 de la mañana, estamos calentando el ambiente. Si nos estás escuchando, atento a lo que viene porque todavía falta lo mejor, ¿eh? Venimos con una mañana excelente, a todo ritmo y cumpliendo, pero va subiendo la mañana y se va calentando el ambiente. Y ahora vamos a hacer una nota con la antropóloga Marcela Guerci, que Guerci es. Guerci, ahí está. Porque si no, después me reta. Que es, fue a representar a la Unión Cultural Libanesa, fue a representarla a Benín en África. Participó con más de 108 países en un debate que se armó sobre migración, derecho y política. Y nos viene a contar todo eso y todo lo que va a suceder con la Sociedad Libanesa de Olavarría. Marcela, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, bien. Al fin, tanto tiempo que queríamos hacer la nota y nunca podíamos. Lo que pasa es que, bueno, por ahí esta actividad te lleva a recorrer, a trabajar en distintos lugares y bueno, hoy se da. Hoy se dio. Bueno, Marce, contanos un poquito cómo te fue allí por Benín, en África. Y me fue bien, me fue muy bien, realmente. En realidad, yo no fui a venir específicamente a un debate sobre migración. Yo fui a participar del Foro Social Mundial, Bien. que es un encuentro mundial que se creó a fines de los años 90, en el siglo XX, que tiene una entidad en la mayoría de los países de tercer mundo y que realiza cada 2 años esto, que es un encuentro justamente mundial. Por eso 108 países presentes acá. Hace 2 años estuvimos en el Foro Social, pero se hizo en Nepal y superó casi los 140 países en ese momento. El Foro Social Mundial reúne organizaciones, como en mi caso una ONG, sobre todo movimientos sociales que en sus lugares, sus contextos de origen tienen problemáticas, lo dice la palabra, sociales, que quizás no se puedan resolver a través de las dinámicas o las formas usuales que están establecidas o normalizadas en los países en donde el poder adquisitivo, las formas de organización permiten que la población tenga una vida más satisfactoria. En este caso, los movimientos sociales lo que van es a mostrar quizá las dificultades que se producen. En otros aspectos dicen que la Argentina es única. En esto de las situaciones sociales, ¿pasa lo mismo que pasa en Argentina en todos lados? ¿Hay lugares que la situación pasa más desapercibida? Sabemos que hay países, no sé si han sido los que se han encontrado contigo, pero donde está más acentuada una cosa social que otra, como por ejemplo lo que es la pobreza, lo que es la desinformación, la alfabetización. ¿Cómo viste toda esa situación comparada con otros países? Bueno, por un lado, Acércate un poquito al mic. Ahí está. A los profesionales de la antropología nos cuesta trabajar en perspectiva comparada, porque la perspectiva comparada implica poner varas para medir, implica poner un lugar desde donde vos partís o construís la comparación. Entonces, si nosotros actuamos o analizamos en perspectiva comparada, ya después tenemos que empezar a explicar desde qué lugar nos paramos. Totalmente. Entonces, si vamos a hablar, y esto es muy siempre... es la 7ª vez que viajo a África, es la 7ª vez que me involucro con los movimientos sociales, es la 7ª vez que recorro territorios de distintos países africanos, que no es lo mismo, porque hablar África no es una homogeneidad. No, ni hablar. Pero sin embargo, cada vez que vuelvo a Argentina me preguntan lo mismo. El tema de la pobreza, por ejemplo, que fue una palabra que te salió. Y entonces uno dice, bueno, ¿pobreza respecto de qué? A mí lo primero que me sale, sobre todo para combatir o para, mejor dicho, para diluir prejuicios y formas de comparar a partir de la cultura occidental, es decir, no, yo cada vez que voy a África y al país que sea, encuentro mucha riqueza.
Y la riqueza está puesta en otras cuestiones. Puede estar puesta en los valores, puede estar puesta en las formas de vida basadas en lo más simple, que igualmente genera satisfacciones y felicidad. Y vos ves que en este caso no ves que la gente necesite estar con un celular en la mano, y que la ansiedad que te genera encontrar respuestas o conexiones con las personas a través de un celular sea lo que le mueve la vida, como nos pasa a nosotros, que recién acabo de tocarle bocina a una mujer que casi la piso porque no miraba cruzar la calle, sino que venía mirando el celular mientras este mundo está atrapado ahí. Sí, es otra perspectiva que ellos tienen de la propia vida. Claro, entonces esto de comparar si la Argentina pasa en otros países, hay una cuestión que sí, hay una cuestión que sí, que uno no es una generalidad, pero uno podría pensar que aparecen situaciones similares y que son recurrentes, no son extraordinarias, sino que se van repitiendo. Y eso tiene que ver con que el planeta, el mundo, se ha organizado hegemónicamente sobre una única forma, a la que nadie le quiere llamar totalitarismo, pero estaría bueno pensarla desde un totalitarismo. Viste que los totalitarismos es una asignación que se le hace al fascismo o al comunismo, pero resulta que al capitalismo no. Y nosotros estamos organizados sobre la base de un capitalismo. La revolución industrial y la revolución francesa vinieron de la mano, y entonces ese capitalismo ordena el mundo en esto que hay unos que se dicen primer mundo para llamar al resto el tercer mundo. Ningún tercer mundo quiere esta división. Siempre el que establece diferencias y hay un posicionamiento jerárquico va a ser el que mejor posicionado está. Claro, yo te lo preguntaba porque en la mayoría de las cosas que uno lee siempre está la frase que yo no quiero tanto porque no me parece así, pasa como en otros países del mundo. Entonces ahí está la parte de comparar, y en cuanto a lo que es algunos aspectos políticos, algunos aspectos sociales, siempre para justificar, yo creo que acá se dice como en otros países Exacto. del mundo. Mira, estás en la clave. Son falacias. Claro, Las falacias son enunciados que parecen verdaderos, pero que tienen un contenido falso detrás. Entonces, eso es como decir, bueno, cuando empezaron a usarse los celulares en las escuelas y los chicos andaban con el celular en la mano, y a mí me tocaba decirles, bueno, hacer la parte antipática, mira, deja el celular porque no es bueno, pero la profesora no sé qué anda con el celular en la mano. Es como que eso barre toda posibilidad de no poner las cosas en el punto que se tiene, en el punto que se tiene que tratar, ¿no? Claro. Y acá nosotros en Argentina tenemos situaciones, vamos a hablar de situaciones, vamos a hablar de fenómenos y vamos a hablar de procesos en términos de tiempo, de cómo ocurren las cosas. Nosotros acá en Argentina tenemos cosas similares con otros países, porque estamos dentro de este orden hegemónico. Pero por otro lado tenemos nuestras particularidades. Y esas particularidades también son nuestra propia responsabilidad. No todo lo que pasa en nuestro país forma parte de este orden mundial que te dice cómo tenés que vivir o cómo tenés que... Sino que nosotros también, además de colaborar con ese orden mundial, porque a veces no tenemos la cabeza lo suficientemente formada como para separar la paja del trigo, y de salir de esa domesticación de la conciencia, nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que hacemos. Viste que una vez que crearon al monstruo, el doctor Frankenstein creó al monstruo. El monstruo se llama Frankenstein, el doctor se llama Frankenstein. Claro. El doctor Frankenstein dice, bueno, el monstruo tiene vida propia, entonces yo no tengo nada que ver con las cagadas que se mandan. Ustedes perdonen, yo soy así. Está bien. Tengo una pregunta. Sí. ¿De qué manera se puede salir de esa domesticación, ¿no?, que estamos acostumbrados para poder pensar otras perspectivas? Bueno, yo te quiero... venimos a pensar acá. Claro, Maxi, yo te quiero. Vos ya sabés que yo Perdón por la pregunta. No me tenés que pedir perdón, al contrario, es una pregunta sumamente inteligente la que estás haciendo. El asunto es, esa pregunta construye posibles respuestas utópicas. Es algo que no se va a resolver nunca mientras no se resuelva ese orden mundial. Uno no puede salir de la domesticación siempre que exista ese orden absoluto que quiere conservar las cosas, las diferencias y las jerarquías
de manera tal que para que existan ricos tienen que ser países ricos, tienen que existir países no ricos, no digamos pobres, no ricos, países para que existan países con Productores de un material. con independencia tiene que haber países dependientes. Nosotros no hemos salido nunca de la dependencia, más allá de que tengamos la banderita, el árbol nacional, el pajarito y no sé cuánta cosa, somos un país dependiente y así nos manejan de la nariz. La posibilidad de no caer y de no ser una especie de mamífero utilizado por todo esto es construirse como sujeto crítico. Y ser un sujeto crítico significa permitir ser enseñado, permitirse aprender, permitirse salir de la banalidad, permitirse salir de todo lo que entretiene en el mundo, permitirse salir de todo lo que está al alcance de la mano. Seguramente y esto no son teorías conspirativas, esto uno estudia historia, vos estudiaste historia conmigo, y entonces sabe que la hegemonía va a crear dispositivos para mantener calmado, es decir, el chupete. A vos te van a dar todo el tiempo un chupete, una teta o alguna cosa para que vos estés prendido a eso y no tengas la capacidad de mirar hacia los costados y mucho menos de resolver la opacidad. Claro, te conforman. O sea, vos te opacan, te ponen velos acá y vos crees que estás eligiendo cuando en realidad detrás de los velos te vas a dar cuenta de que no estás eligiendo, que eligieron por vos. Sí. Volvemos al ejemplo de la caverna de Platón. Exactamente. Gracias. No, por favor. No, qué placer estar acá en este. Sabe de historia. No, acá todos saben cómo preguntar. Eso me gusta más. Marce, y para ir ya terminando, porque por los tiempos tenemos bastantes cosas para seguir compartiendo con la gente, pero nos interesa mucho el tema. En algún momento te vamos a volver a invitar. ¿Cómo concluyó este encuentro en estos 108 países? ¿Se tuvo como toda historia, un desarrollo y un buen final, así como decir, bueno, para la próxima vez que nos encontremos hay que hacer esto? ¿O simplemente fue un lugar a donde se habló, no quiero usar la palabra debate, pero me sale, se habló de cada cosa que pasa en el país que iban representando? Los movimientos sociales no son solamente un lugar de catarsis, no son solamente un lugar de exposición, Claro. sino que detrás de la exposición planteada la exposición, si es que se hace, las organizaciones muestran cuáles son los caminos que han iniciado, las estrategias que van tomando, los resultados o los pequeños resultados de un proceso de cambio en las problemáticas que vienen a mostrar, a exponer, que no son problemáticas demasiado locales y puntuales, sino que son problemáticas que están inscriptas en una situación geopolítica que puede ser a escala regional, a escala continental, a escala mundial. Esto no son, bueno, mi vecina pone la música fuerte, esto es otra cosa. Claro, entonces acá las organizaciones también intentan brindar parte de esos caminos, aún mostrando lo que no ha podido ser o lo que no les ha permitido dar pasos adelante, pero lo hacen porque todas las personas que participamos de esas sesiones, no le llamamos debate, a esos encuentros, a esos workshops o talleres, todos tenemos algo para contar y para decir de la organización a la que pertenecemos. Yo en la Unión Cultural Argentina Libanesa formo parte, soy la encargada de Educación y Cultura Nacional. Nosotros tenemos 25 filiales para trabajar. Acabamos de volver del encuentro regional de las filiales de Patagonia y ahí es donde uno puede ver cómo ha sido el camino, en nuestro caso, de los migrantes libaneses y sus descendientes en este caso en Argentina, pero también en el contexto latinoamericano, y cómo han sido las estrategias para radicarse, para construir sus proyectos de vida, para dar pasos adelante en la inserción comunitaria, y en el caso de los descendientes, cómo eso opera sobre todo para mantener la identidad de las raíces y sobre todo para construir patrimonio cultural. El patrimonio cultural no es que vos abrís una cajita y sacás el patrimonio cultural que ya estaba, una foto del pasado y lo ponés adelante. Es una construcción permanente, desde los sentidos que cada uno le da a su sentido de pertenencia, le otorga su experiencia. Entonces,
en estos foros lo que uno hace es ir a brindar y a brindarse y a compartir lo que uno experimenta y ha experimentado, aún siendo imperfecto y aún no siendo por ahí aplicable a todas las situaciones, en este caso de migración. Sí, sin quedarse en un contexto aislado, no, sino para que nada. compartir. Y Maxi me preguntaba cuando estábamos entrando, ¿podemos hablar de migración? ¿Te puedo preguntar? Y claro, yo intenté en este foro estar presente en las sesiones que tratan el tema de la migración. Hoy el tema de la migración es el tema a nivel mundial. El flujo de traslado de personas de un lugar a otro. Hay 3 palabras que se parecen, pero no son iguales. Migrar, emigrar e inmigrar tienen cada una su sentido bien perfilado. Migrar es moverse simplemente, emigrar es salir del propio país, inmigrar es ya instalarse en otro país y quedarse ahí. Entonces nosotros trabajamos estos 3 conceptos en esos talleres, pero además los 3 pensados en problemáticas muy diferentes. No es lo mismo la migración interna en África que la migración interna en América Latina. No es lo mismo la migración de África a Europa, en donde vieron que el mar Mediterráneo es una tumba. Ahí muere más gente que la que llega, etcétera, etcétera. Y las restricciones, las mentiras sobre todo que hay detrás de las políticas migratorias. Europa nos quiere enseñar a nosotros y nos quiere mostrar un modelo de perfectibilidad de lo que son las políticas migratorias, es decir, sí, nosotros nos vamos a ocupar, le vamos a dar, y detrás de esas políticas migratorias hay una política de criminalización al migrante. Automáticamente llegan los marroquíes no sé dónde y ya son claro, no, y además ya son mal mirados, ya van a ser los delincuentes, si no van a ser terroristas, claro. Si no vienen de otra parte, qué sé yo, que vengan de Argelia, del Sudán, Sudán que tiene un problemón, Somalia, lo que sea, ya son, por las dudas, tienen la etiqueta terrorista. Toda esta estupidez. Salvo que sean futbolistas. Claro, esta estupidez que escala todo el tiempo y en donde uno gasta energías tratando de desterrar prejuicios. O que no vienen a sacar el trabajo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Claro. Vos fíjate, ustedes, si por ahí es en esta construcción de sujeto crítico, el mejor camino que se puede tomar es ver las contradicciones entre las que se crean entre lo que la gente dice, piensa y hace. Nosotros tenemos un país que dice, recibimos con los brazos abiertos a los hermanos venezolanos que no sé cuántas cosas le pasan allá, como si fuera el eje del mal, sí, porque el argentino nace donde quiere. Claro, ya nos quemaron la cabeza con eso. Cuando como en realidad diciendo, el mundo cuidamos a aquellos que bueno, entonces vienen los hermanos, claro, ¿cómo no vamos a recibir lo que fuera? Ahora, llegaron los venezolanos acá y resulta que le vamos a cobrar el hospital, le vamos a cobrar la educación, claro. Le vamos a cobrar a ellos, porque a los que vienen a llevarse la mitad más una de las riquezas de Vaca Muerta, que también son de afuera, no solamente no le vamos a cobrar el hospital, sino que además le vamos a pagar para que se queden y les vamos a regalar nuestras riquezas. Ese grado de estupidez a nosotros ahora nos va a costar por lo menos 100 años repararlo, más allá de que nos fundemos como sujetos críticos. Nunca estamos en el punto de la contradicción. Es decir, mira, yo te acabo de decir te amo, pero a los 2 minutos vengo y te soy infiel. Entonces, claro, nuestra forma de armar la realidad, cotidianamente y más allá, es sumamente contradictoria, paradójica. Y ni siquiera nos paramos a pensar en esas paradojas, ni en la más chiquita ni en la más adelante. En los foros, y pues sí, que terminamos acá, en los foros todo esto se habla. Se habla calzón quitado. Claro. Se habla sin ningún tipo de prurito pensando que tengo que quedar bien con el de al lado, ni que estamos en la conferencia de la ONU en donde todos tenemos que guardar el... No nos faltamos el respeto, simplemente hablamos analizando a fondo y sin opacidad de la realidad. Y nos interpelamos a nosotros mismos y nos cuestionamos a nosotros mismos y tratamos de mirar para adentro. Hay algo que sí me pasó con más fuerza este foro. Yo he ido a muchos foros sociales en distintos países. En África es el 4º que voy. He pasado una vergüenza. He pasado una vergüenza como Argentina. He pasado una vergüenza diciéndome, ustedes no pueden tener
un gobernante que insulte a otros gobernantes. Ustedes no pueden... Bueno, una vergüenza nacional he pasado. Totalmente. He tenido que responder por las situaciones ya casi ni siquiera no racionales, irracionales o demenciales. Claro. La imagen que nosotros proyectamos al mundo es una imagen lastimosa. Claro. Lastimosa. Y no me lo decían como acusación, me lo decían teniéndome lástima. No, es que yo creo que no hay ningún otro presidente que se y no hay ninguna justificación Claro. para esos comportamientos, no hay ninguna justificación para atropellar gente, no hay ninguna justificación para faltar respeto, y tampoco hay una justificación para faltarle respeto a la sociedad argentina con las medidas, más allá de los Exacto. insultos, ¿no? Marce, hablando hoy del patrimonio, de lo que tenemos para mostrar, se viene la fiesta de las colectividades. Ahora Viene en realidad el Día del Inmigrante. el Día del Y Migrante. nosotros tenemos expresiones de nuestra localidad, tenemos una expresión, una diversidad cultural muy importante a partir de estos grupos migratorios que vinieron sobre todo al trabajo en la producción agrícola ganadera y en la minera. Y vamos a tener un festejo, una celebración en Loma Negra, Ujú. y a partir del trabajo que hace el Centro Cultural de Loma Negra con su nueva comisión, que tiene 1 año y moneditas, que están trabajando muy bien, y va a haber una fiesta de colectividades acá en Olavarría, Ahí está. en el Centro Cultural, con la expresión de comidas, danzas y charlas y demás. Sí, el 6 de septiembre. Sí, en Loma Negra esto se va a marcar el 4, que es el día, y va a haber un acto protocolar, y va a haber presencia de autoridades, y va a haber otro tipo de actividades que ya las estamos armando. Yo Ujú. trabajo también ahí, o sea, ofrezco sí. un taller, por eso lo menciono, porque si no queda todo opacado con aquello, ¿sí? Y Loma Negra fue uno de los espacios que absorbió la mayor diversidad en cuanto a países de origen, y no solamente de ultramar, del otro lado del océano. Yo tengo un tío que todavía vive, mi tío René, que tiene 99 años, y toda su familia vino de Santiago del Estero a trabajar a Loma Negra. Entonces siempre estamos mirando como del otro lado del charco, y eso también nos delata esa mirada eurocéntrica, ¿viste? Lo que decíamos hoy. Claro, yo también tengo una abuela que vino del cacicato de Catriel, y entonces y la asumo y la digo con orgullo, ¿no? Y en realidad los estudios genéticos que se hacen acá nos da el 60% de genes provenientes de pueblos originarios, o sea que más allá de que nosotros nos querramos reconocer hijos de otras patrias, estamos con los pies acá. Así que bueno, se vienen las fiestas, se viene todo esto. Y en realidad es una invitación permanente a la comunidad para que vean cómo, y sobre todo desde la Unión de Colectividades, que es una entidad que se ha creado, y acá Maxi me hace con la cabeza porque él está ahí adentro también, y nos encontramos a cada rato. Es una institución que se formó gracias a la voluntad de de la mayoría de las colectividades de acá de Olavarría, y está presidida por Fernando Bugosen, que le mandamos saludos. Sí, Fernando, que también es el presidente de esta ONG nacional. Fernando ha tenido una visión, una perspectiva que ha permitido dar pasos adelante, ir dando giros a estas cosas, porque vos sabés que en las colectividades por ahí queda gente grande y después no se renuevan los planteles, claro, y eso se viene abajo, y a veces dicen, bueno, lo vamos a cerrar, ¿no? Entonces esto le ha venido dando otro aire, y entonces el trabajo conjunto, suma realmente. Sí. Mandamos saludos a Fernando, también bueno, a muchos que pertenecen también a la comunidad libanesa, como por ejemplo gente que también ha pertenecido a la UCR y a otros institutos y lugares de Olavarría. Está bien, nosotros igualmente dentro de las colectividades somos paisanos con las raíces comunes. Después Exacto. Ya no nos metemos ni con el fútbol, ni con la política, ni con nada, porque entonces ahí estaríamos viciando el espacio. Exacto. Estamos construyendo nosotros institución desde otro lugar. Exacto. Bueno, entonces esto va a ser el 4, lo de Loma Negra. Lo de Loma Negra. Sí, el queda 4. para allá Loma Negra. Para allá. Bueno, bueno, el 4, esto es radio igual, la gente no ve la señal.
Ah, no, cierto que es streaming. Guarda que se te apaga Se le apaga el coso. Sí. El 4 y el 6 en el centro cultural, que ahí se corta la calle. La sala 5, ayer estuve viendo en el Instagram que Claro, están todos ahí, mira, justamente me estás dando pie. La Unión de Colectividades ha obtenido, por una gestión también de Fernando, ha obtenido ese salón en el Centro Cultural como el espacio de reuniones y de trabajo como el de núcleo la, de todo. de la Unión. Es que la Unión de Colectividades ya es una entidad que supera las parcialidades o las particularidades. Ajá. Entonces eso está hablando de un trabajo con y para la comunidad, que no viene desde el municipio solamente, sino que viene de entidades que surgen desde el pie, como dice Cita Rosa. Exactamente. Todo lo que surge desde el pie es lo que tiene que pasar, Maxi. El sujeto crítico surge desde el pie. Bueno, Marce, gracias por venir. Por favor. La verdad, un placer. Que al principio no sé, ya que me quemó tanto ella, debo decir, no se acordaba la dirección de la radio. No se acordaba la dirección de la radio. Yo sabía que estaba por acá, pero digo, por ahí se cambiaron, qué sé yo. Pero antes, yo venía antes, no me acuerdo quién estaba, y veníamos Mucha gente a pasó. contar, 20 a años contar leyendas de distintas culturas. Cuando estábamos estudiando nos invitaban para que nosotros habláramos de otros grupos humanos y de cosas muy distintas a lo que es la vida Seguramente occidental Maribel García. con la cuando que estaba acá. estaba Maribel, sí, estaba Maribel en un momento, sí, Ujú. sí. Bueno, querida, muchísimas gracias. Un Por gusto favor, verte como gracias siempre. a ustedes. Y bueno, esto es algo distinto, viste que no es para entretener, por ahí es para sacudirte un poco la cabeza. Claro que sí, claro que sí. Y aparte, Gracias, gracias. Es lindo saber un poco de otros lugares desde otro punto de vista y demás. Seguimos con la música y después venimos un poquito de juego, ya 11:15. Y acuérdense que 11:30, si querés, te invitamos a que lo escuches. Vienen los 4 chicos que ganaron una beca para estar participando del Encuentro Internacional de Música en Bariloche. Vienen con su profesora del conservatorio y nos van a dar una muestra acá. Así que dale, vamos a la música.